por cierto, estoy leyendo todo esto en el chat porque nos vamos con la cuestión política. Todo lo que estáis comentando en el chat tiene evidentemente mucha carga política y mucha responsabilidad en la parte política, porque la inmigración, por supuesto, muchísimas gracias Fran y Alba por la exposición que nos habéis hecho, tenemos datos, tenemos parte técnica legal, pero no hay que olvidar que la inmigración es un tema, no sé si político, pero sí politizado. ¿Verdad, Noelia? Corrígeme, pero es así. Sí, precisamente lo primero que iba a comentar es que si bien no es un tema que esté de manera constante, no es lo que más ocupa titulares, ni siquiera a nivel político, y es algo que vemos un poco de manera intermitente, ya que no se trata siempre con la misma intensidad, todos hemos podido ver en estos últimos años que, como han contado Alba y Fran, te han dado esta serie de dramas humanitarios, cómo se ha trasladado también al debate político y, por tanto, ciudadano. Creo que todos podemos tener ciertos casos en la cabeza en los que, como por ejemplo los que acabamos de mencionar, en los que los países europeos han sido claves, ¿no?, a la hora de acoger a estos refugiados o a estos inmigrantes que por diversas causas han llegado hasta nuestras fronteras. Bien sea pues por Siria, ahora por Ucrania o todas los miles de personas que llegan desde el Mediterráneo, como ya hemos comentado. Bueno, tradicionalmente se asocia este tema en el marco derecha-izquierda, parece que la izquierda siempre es más apuesta más por la integración de estas personas y la derecha pues básicamente se limita a intentar que no lleguen tantos y que si llegan sea solo porque se necesita a nivel económico, véase para aumentar la mano de obra o lo que tanto escuchamos a nivel socio demográfico de, bueno, pues no nacen niños, necesitamos más inmigrantes para cubrir las pensiones, etc., etc., que bueno, pues también es una visión quizás poco humanitaria en este sentido. Entonces, bueno, yo diría que dentro de la derecha moderada no hay esta posición tan fuerte, quizás, o no en todos los países, de vamos a rechazar tajantemente a los refugiados, pero, o a los inmigrantes, perdón, pero pues sí que se mira un poco más los beneficios colaterales que la vida en concreto de estas personas, aunque obviamente hay excepciones, siempre estamos generalizando porque es muy difícil pararnos en cada país, cada partido, lo que opina, etcétera. Pero sí que es verdad que existe una pauta dentro de la extrema derecha pues que ha abanderado este tema y ha visto claramente un nicho en el que servirse para crecer de la mano de la construcción de una identidad nacional en la que, por regla general, estos inmigrantes no caben. Y bueno, pues yo diría que ha sido algo clave para la construcción del discurso y que lo hemos visto en muchísimos países, como ahora repasaremos. Sí, hablando de países, y aprovecho que Vixior me elogia en el chat que hilo muy bien los temas, pues te voy a hilar, más hablado de extrema derecha, háblame de Vox, ¿no? Háblame vamos a coger la extrema derecha patria, vamos a decirlo así, y hablemos de Vox y el tema de la inmigración. Sí, desde luego en España creo que tenemos un ejemplo perfecto al efecto, ¿no? Y es que, bueno, pues Vox destacó sobre todo en su fase inicial por tener un discurso muy duro a este respecto, ¿no? Yo creo que era un poco cuando Carmena tenía el Refugees Welcome en el Ayuntamiento de Madrid y vimos cómo salían estos discursos reaccionarios defendiendo precisamente todo lo contrario. Pero bueno, yo lo que quería señalar es que aunque ahora hagan menos ruido en general con el tema de la inmigración, no es que se les haya pasado o que sean más moderados en este sentido. Y por ello, pues he querido traeros algunos ejemplos. Porque, bueno, ellos son plenamente conscientes de que es uno de sus focos de voto, ¿no? Aparte de que lo veamos los politólogos a nivel de estrategia, esto es algo estudiado, algo que se repite en todos los patrones y que ellos pues saben perfectamente. Y precisamente alimentan este miedo a los otros, este discurso de van a venir y nos van a quitar el trabajo e incluso, como ya hemos visto, focalizar totalmente los migrantes que cometen delitos o agresiones sexuales y recalcar la nacionalidad de esa persona. Bueno, creo que esto no hace falta que lo recuerde porque creo que todos somos conscientes, pero además quería recordar que una de las últimas iniciativas que aparece en la página web de Vox es precisamente que los ocupas y los inmigrantes ilegales no se puedan registrar en el padrón municipal como ciudadanos, ¿no? Y también, bueno, esto no es una excepción, sino que es simplemente un apunte. A lo largo de la legislatura, Vox también ha tratado de endurecer las trabas para que los inmigrantes magrebíes accedan a la nacionalidad española.
vimos que Santiago Abascal propuso ampliar de 10 a 15 años la residencia mínima en España para iniciar este trámite de acceder a la ciudadanía española. Y por otro lado, si recordáis también el salto de la valla de Melilla que justo estábamos comentando, que se dio en 2022, pues Vox fue prácticamente la única formación que en lugar de pedir explicaciones al gobierno por cuál era la situación de esos migrantes que habían intentado entrar en nuestro país, o bueno, que habían entrado en nuestro país, ¿no? Según la grabación que se difundió en la BBC, etcétera, etcétera, se centraron en remarcar lo desprotegidos que estaban los trabajadores de la Guardia Civil en esa frontera, a diferencia del PP, ¿no? Y creo que en este momento sí que vimos un discurso muy diferenciado dentro de la derecha, y esto es a lo que me refería al principio, que creo que, bueno, en la línea que vemos habitualmente en la extrema derecha de que pasan, por así decirlo, de los tratados internacionales, de los derechos humanos, el globalismo, la Agenda 2030, pues creo que la inmigración también se incluye en este saco infinito pues de desfachateces, básicamente. Sí, a ver, ahora comentaba Daniel en el chat que él no lo ve como una cuestión de izquierdas o derechas y decía el tema de la migración, hablaba de Dinamarca y Suecia y cómo han pasado de refugee welcome, vamos a decirlo así, a otra postura. Y hay que decir que no son precisamente los dos mejores ejemplos de que esto sí va de izquierda o derecha. Dinamarca no tiene un partido de extrema derecha, tiene tres. Suecia ha pasado de gobernar, de ser socialdemócrata, de tradición socialdemócrata clarísima en las últimas décadas, a tener un gobierno de derecha. Es decir, al final a lo mejor Dinamarca y Suecia son precisamente los ejemplos que sí que nos llevan a esto. Y son ejemplos también, Noelia, de que Vox no está solo en esto, ¿no? De que Vox no es un caso paradigmático dentro de la extrema derecha o dentro del sistema político, vamos a decirlo así, europeo. Sí, precisamente, si quieres, luego volvemos a Francia y a Italia, pero en la línea de lo que comentaba Dani, yo quería comentar el caso pues, del Partido Socialdemócrata danés, que si recordáis hubo elecciones hace poco y fue algo que fue muy comentado, como en este país, y también hemos visto que se da en Suecia, se ha alimentado muchísimo el miedo de la población a los inmigrantes, después de, por ejemplo, en Suecia hubo varios tiroteos, ¿no? Y bueno, pues fue un tema de preocupación social, como la socialdemocracia ha adquirido también el rechazo a la inmigración como parte de su discurso. Y yo coincido contigo, Adrián, creo que es parte de cómo la extrema derecha consigue introducir temas en la agenda y no tanto una cuestión de izquierda o derecha. Y quería poneros el ejemplo porque no me acuerdo bien, la verdad, de qué ha pasado finalmente, pero sé que se habló de expulsar al Partido Socialdemócrata danés del la coalición, ¿no? de Partido Socialdemócrata a nivel europeo. Y bueno, pues me he puesto a mirar exactamente por qué se dice que este gobierno tiene mano dura con la migración, y es que, por ejemplo, para poneros una evidencia, han fomentado una ley que se ha llamado antiguetos. Bueno, en vez de guetos lo han llamado sociedades paralelas, ¿no? Para que no tenga este carácter peyorativo, pero básicamente lo que quieren es que haya un máximo de un 30% de personas no occidentales en cada barrio, con el objetivo pues de que se mezclen, no se queden guetos, etcétera, etcétera. O sea, creo que todos podemos coincidir en lo grave que es llevar a cabo una política de este tipo. Sí, sí, al final es un poco lo que estaba comentando. Decía Daniel que allí gobierna la socialdemócrata o el Partido Socialdemócrata en Dinamarca. Sí, es cierto, pero lo que me refiero es que, fijado qué mercado hay, que en vez de un partido de extrema derecha tenemos tres, y que el Partido Socialdemócrata, además había un interesante reportaje hace unos meses precisamente por el tema de las elecciones en Dinamarca, lo recomendamos en nuestra newsletter para suscriptores, que era precisamente de cómo la gente votante de izquierdas en Dinamarca alertaba de que la política que estaba siguiendo el Partido Socialdemócrata no era muy concordante con el resto de la socialdemocracia europea. Y bueno, lo de Suecia pues nos lleva también a esta cuestión, y al final también es una cuestión, no sé si decirlo también estadística, de cómo este tema lo acaba introduciendo siempre la extrema derecha, o en los últimos años lo introduce la extrema derecha. Y la derecha, que esto es un tema que hablamos estos días preparando el programa, que la idea era saber si se le compra el discurso o no a una extrema derecha que, como digo, en Europa, ahora vamos con más ejemplos, pues al final lo acaba poniendo la extrema derecha.
Pues sí, inevitablemente a la búsqueda de más ejemplos nos tenemos que ir a Italia y Francia. Primero me voy a parar en Francia. ¿Por qué? Pues porque estas últimas elecciones, esto Álvaro sabe mejor que yo, se habló pues de una Marine Le Pen moderada, ¿no? Que básicamente parecía, bueno, no sé, eso, moderada. Sin embargo, pues el partido de Marine Le Pen es de extrema derecha tradicionalmente, ¿no? No es una novedad para absolutamente nadie. Y bueno, pues es que esta candidata llegó a proponer hace un par de años llevar a cabo un referéndum sobre la inmigración y os preguntaréis, ¿un referéndum? Sí, pues la líder de extrema derecha quería que el control de las entradas y las expulsiones de migrantes quedase recogido en la Constitución para que así los tratados internacionales y las normativas de la Unión Europea pues no afectasen a la política migratoria de Francia. Yo no sé muy bien si esta persona sabe algo de derecho internacional, ¿no? Porque los tratados internacionales y las directivas depende, pero los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Pero bueno, además en las últimas elecciones, ya hablamos la semana pasada que entró también el personaje de Semur y bueno, pues hubo cierta disputa también en quién era más intolerante respecto a la inmigración y Marine Le Pen llegó a proponer que si llegaba a ocupar la presidencia de Francia, pues llevaría a cabo políticas por las que los inmigrantes no tendrían acceso a las ayudas sociales y además adquirió el compromiso de prohibir el hijab o el velo islámico. Y por otro lado, el gran ejemplo, Matteo Salvini, la primera persona que nos viene a la cabeza si pensamos en inmigrantes muriendo en el Mediterráneo y bueno, pues destacar el caso de la Lega, que bueno, pues como seguramente habéis oído comentar muchas veces a Daniel Guisado y Jaime Bordiel, que son los expertos en este tema, básicamente ha sido la estrategia de Salvini, ir explotando, como decía antes, tanto el tema territorial de la Lega, que no nos olvidemos que era la Lega Norte, ¿no? Esa lucha territorial, y por otro lado la inmigración, y realmente ha sido la inmigración lo que le ha hecho diferenciar de otros partidos de extrema derecha italianos. Y bueno, pues simplemente comentar su paso por el gobierno italiano con ese primer pacto con el movimiento 5 estrellas en el que llegó a aprobar una ley de inmigración que estableció multas para las ONGs que recogían a migrantes pues de estas barcas en el Mediterráneo, que posteriormente el Partido Democrático italiano pidió, dentro de las condiciones que puso con el movimiento 5 estrellas para sacar adelante el gobierno, que se derogase y ahora mismo no está en vigor. Ya, pero ahí estaba esa condición, ahí estaba esa propuesta y es otro ejemplo más de todo lo que estamos comentando en el programa de hoy, en el episodio de hoy. Fran, no sé si querías aportar alguna cuestión. No, bueno, sobre al hilo de la cuestión de esto que ha comentado Noelia, de los porcentajes de vecinos de un barrio, mínimo del 20, que sí que es, sobre todo cuando viene de según qué sectores, como de la extrema derecha, es una cosa bastante esperpéntica y hay que cogerlo siempre con pinzas, como ha comentado Noelia. Pero sí que es cierto que últimamente hay muchas entidades a nivel de barrio, sobre todo, estoy hablando, por ejemplo, de la área metropolitana, aquí en Barcelona, en concreto en Hospitalet, que sí que abogan porque haya políticas para evitar, ¿no?, que toda la masa de migrantes que vienen, por ejemplo, a Hospitalet, pues se concentren en unos barrios definidos, más que nada no por hacer un mínimo de personas autóctonas y no de fuera, sino por facilitar un poco ese intercambio entre ambas, entre autóctonos, por así decirlo, por entendernos, y personas migradas, ¿no? Porque muchas veces, y esto sucede a nivel de Hospitalet y seguramente vosotros en vuestras ciudades también lo veis, hay todo un circuito de actividades culturales, un mundo aparte, ¿no? De, por ejemplo, la migración en Hospitalet de origen sudamericano, que tienen sus fiestas, tienen su vida, pues que está totalmente alejada de lo que son los circuitos autóctonos, ¿no? Y eso al final lo que hacen es provoca que los bulos pues acaben extendiendo, etcétera. Entonces, de alguna manera sí que, no sé cómo, quizá no con estos porcentajes que propone la extrema derecha, pues por lo tanto, claro que no, pero de alguna manera, pues impulsar políticas para evitar que haya estos, no sé si llamarlos guetos, o intentar sobre todo que tanto el
los autóctonos, ¿no? O, bueno, los que están ya en la ciudad, por llamarlo de otra manera, y los que acaban de llegar, pues puedan tener espacios para conocerse mejor, ¿no? Porque al final eso es yo creo para mí es la receta más importante para evitar pues todos estos bulos y estas historias que nacen desde la extrema derecha. Sí, por cierto, en el chat se está generando un debate de la leche. Estoy súper agradecido, súper contento de que se vayan generando este tipo de debates, de que lleguemos a este nivel. No me obliguéis a contratar un moderador, ¿vale? O sea, todo con cariño y respeto, pero me alegro muchísimo. Una de las cuestiones que dice Pedro, que es de lo que estoy leyendo, último comentario, dice: uno de los aspectos de la inmigración que va a generar más debates, la integración de esta. Creo que de esto va el debate que estáis manteniendo ahora en el chat, y es un poco lo que está comentando Fran. No sé, Noelia, ¿tú cómo lo ves o qué quieres aportar? Sí, precisamente. Yo creo que actualmente, y lo podemos ver en España, hay un problema de integración de las personas migrantes. Pero a mí me parece una barbaridad intentar solucionarlo en base a una cuota, porque si hay un 30%, pues esos 4 vecinos de la misma nacionalidad, del mismo país, se seguirán juntando, etc. etc. Me parece que las políticas de integración tienen que venir desde otro ámbito de lo social, de encontrar puntos de encuentro entre la sociedad, de dar a conocer. Aquí, por ejemplo, yo diría que uno de los barrios más multiculturales de Madrid es Lavapiés, y sí que se están llevando a cabo a nivel ciudadano muchísimos proyectos para asesorar pues, a la comunidad musulmana, a la comunidad senegalesa, también explicar cosas españolas, ¿no? Pero sí que creo que hay mucho margen de mejora como para tener que relegarnos a decir, bueno, es que tú vas a vivir en este barrio porque en este otro ya no cabes. Sí, las cuotas al final me recuerda mucho como lo del catalán en las escuelas, ¿no? Un 25%, ¿vale? Pero señor juez, ¿qué es un 25% de catalán, no? Pues aquí yo creo que es lo mismo. Las cuotas no solucionan nada y sí que lo solucionan pues políticas que favorezcan este intercambio, esta convivencia, ¿no? Para que estos colectivos pues puedan conocerse mejor, y yo creo que, reitero, que es la mejor receta para evitar que según qué bulos y según qué creencias pues se extiendan. Sí, bueno, y hablando de bulos y creencias, evidentemente yo ahora estoy leyendo el chat y cosas que voy a destacar, pues evidentemente no puedo destacar todo, pero hay cuestiones que, mira, es que ahora me lo has puesto al hilo, ya sé, ahora Víctor va a decir que es que hilo muy bien, pero es que realmente me lo ha puesto a huevo Fran, cuando habla de bulos, creencias. Subrayo una frase, por ejemplo, que nos dice Sasha en el chat, o que estaba respondiendo, y dice: la gran mayoría de personas que llegan vienen con un objetivo muy claro: trabajar para poder ayudar a sus familias en origen, que es un tema que no hemos sacado aquí, bueno, que lo hemos sacado medianamente con Noelia cuando hablábamos de la parte política, que no deja de ser eso. Es decir, al final la mayoría de los... Bueno, la mayoría, que la inmensísima mayoría, o sea, no voy a poner porcentajes, la inmensísima mayoría, o bien ya los podemos llamar refugiados, porque vienen huyendo de una guerra, de una persecución política, o directamente lo que están viniendo es porque aquí van a tener un futuro económico mejor para enviar dinero a sus familias, o no enviar dinero, sino que la familia viene, entonces viven aquí. Es que claro, iba a decir mejor, pero bueno, mejor no pensemos en un apartamento sino quiero decir que van a vivir mejor que donde estaban, ¿no? Y al final, comenta Pedro también sobre estas cuestiones, y dice: nuestro objetivo como país es que se integren y para evitar radicalizaciones. Bueno, la radicalización yo creo que es sobre todo el tema de los guetos que decíais, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, siempre se ha comentado que es un reto. En Francia creo que en las Banlieues también es verdad que está ocurriendo eso. Y bueno, Marine Le Pen al final también, bueno, lo estabas comentando tú, Noelia, al final viene un poco por ahí.